Muy buenos días, amada familia. Nos encontramos en un día maravilloso, día viernes, un día especial. Para muchos, el fin de la semana laboral. Para otros, la continuación, porque muchos trabajan en el fin de semana también. Y esta mañana, mientras yo oraba y clamaba a Dios para que pueda darme la palabra, venía mucho otra vez en mi corazón algo que en algún momento ya compartí, pero ahora me mostraba como lo hace cada vez, ¿verdad? En diferentes dimensiones. Espero que así te hable Dios, así espero que todos los días sea algo nuevo, renovado, algo que tenga un toque especial, un toque distinto. Y esta mañana el toque distinto y el mensaje que Dios me daba era en un tema que es fundamental y lo he titulado, este mensaje lo he titulado de una forma tan particular que se llama Penetrando con nuestra mirada. Penetrando con nuestra mirada. Y cuando hablamos de poder tener ojos espirituales, lo hablé hace meses atrás sobre los ojos espirituales. Nosotros podemos penetrar en lugares impenetrables. Podemos ver lo que no se puede ver. Podemos entender lo que intelectualmente no se puede entender. Dios nos regala dones y uno de esos es muy bien conocido, que es el don de discernimiento de espíritus. Y eso lo vamos a ver obviamente en 1 Corintios, capítulo 12. Y vamos a poder ver específicamente en el versículo 10, dice: a otros poder de milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, cuando está hablando de esos dones del Espíritu Santo, ¿verdad? A otros les da diversidad de clase de lenguas, a otros interpretación de lenguas, y así se van enlistando esos dones preciosos del Espíritu Santo. Pero cuando nos estamos refiriendo a ese discernimiento de espíritus, este es quizás uno de los dones donde más cuidado tenemos que tener, más responsables tenemos que ser, porque siempre me lo imagino de una forma muy simple. Yo pienso a veces que mi cabeza piensa como un niño de una manera muy básica. Yo nunca me voy a olvidar que en algún momento creo que vi una película de un agente secreto que se ponía los lentes y esos lentes podían permitirle ver como rayos X dentro de ciertas, de las paredes, más allá de las paredes, y podía descubrir qué había dentro. Y Dios nos regala esos lentes supersónicos, esa capacidad de poder penetrar con nuestra mirada. Ahora, obviamente, nosotros tenemos que ser responsables, porque Dios nos da una autoridad, un regalo especial, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para poder llevar su gloria, para poder llevar su luz, no para traer juicio y condenación. Porque uno de los grandes problemas muchas veces que yo he notado, gente que tiene tremendos regalos de dones, discernimiento de espíritus, inmediatamente entran a una casa y comienzan: no, aquí está este espíritu de mentira, aquí está espíritu de cualquier otro tipo de pecado, ¿no? Puede agarrar y decir: bueno, aquí hay espíritu de brujería, aquí hay espíritu, y comienzan a identificar todos sus espíritus. Y gloria a Dios que tienen la capacidad de poder identificar ellos, pero lo hacen en una lógica de juicio, lo hacen en una lógica de agarrar y enjuiciar al hombre que desgraciadamente, o la mujer que ha sido poseída, o ese espacio que ha sido poseído. Porque va a haber, hay un mundo espiritual que operamos, ¿verdad? Si alguien te dice que no existe eso, te está mintiendo. Hay un mundo espiritual, operamos en un mundo espiritual. Y el mundo espiritual tiene diferentes dimensiones, tiene diferentes características, tiene diferentes territorios. Y por eso es que Dios nos da esa capacidad de discernir esos espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creéis en todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Nos está hablando de que nosotros tenemos que probar si, por ejemplo, cuando alguien está hablando, esto es de Dios o esto es del enemigo, ¿verdad? Porque muchas veces va a usar inclusive a profetas o a personas que hablen o digan. Y aquí nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir
tener la capacidad de poder comprender si esto es verdadero o si esto es falso. Y uno de los pasajes más hermosos, un poco largo lo voy a leer, está en Hechos capítulo 8, versículos 5 al 25. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 25. Nos vamos a encontrar con un pasaje increíble. Ahí está Felipe, ¿okay?, que estaba descendiendo a la ciudad de Samaria y estaba predicando sobre Cristo. Entonces dice la palabra, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchas que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Entonces ahí está Felipe, está llevando la palabra, y muchos estaban escuchando atentamente las cosas que él decía. Y ellos vieron las señales, habían señales que él hacía. Y esas señales implicaban que, por ejemplo, muchos que tenían espíritus inmundos, estos espíritus salían a grandes voces de ellos. Y sigue la palabra y dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué hermoso, Felipe estaba cumpliendo el mandato que Dios le había dado, que Jesús le había dado, para que vaya y predique. Pero que vaya y predique y ejerza autoridad con ese poder del Espíritu Santo, y pueda operar la transformación de lugares, espacios, salud, vidas, ¿verdad? Hermoso. Ahora seguimos y dice, así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Este pasaje maravilloso que nos muestra muchas cosas. Primero, el cumplimiento de esa misión que estaban ejerciendo los discípulos. Ahí está claramente Felipe, que va a llevar la palabra, va a obrar milagros, utilizando, obviamente, siendo usado por Dios, va a obrar transformación. Y en esto, obviamente, es impresionante lo que está ocurriendo, y ahí aparece este mago. Aún el mago, con todos esos espíritus inmundos, con todas esas cosas malas, cargadas de tanta maldad,
él mismo se asombra y él aparentemente se convierte y comienza a seguir a Felipe. Pero luego vamos a ver, ¿verdad?, que en una misión importante vienen los otros discípulos. Ahí está Pedro viniendo, ¿verdad?, para apoyar, para ver lo que estaba pasando en ese lugar maravilloso. Y ahí está la labor de poder tener claridad. Y ahí está Pedro y Juan, ¿verdad? Dice porque fueron enviados. ¿Para qué? Para ver lo que estaba ocurriendo y puedan llevar, aquí es algo muy importante, para que vayan a Samaria. Y ellos habían recibido la palabra de Dios para que vayan a Samaria, Pedro y Juan. Y para que no solamente prediquen el Evangelio, sino que vayan a poder bautizar en el Espíritu Santo a las personas. Porque ya muchos habían sido bautizados en el nombre de Jesús. La palabra lo dice claramente. Y luego dice, para que ellos, imponiendo manos, bautizaran en el Espíritu Santo a las personas. Y esto comienza a ocurrir. Pedro y Juan comienzan a ejercer la autoridad de esa autoridad espiritual con una capacidad increíble que Dios les había regalado y comienzan a bautizar en el Espíritu Santo a las personas. Y ahí está este mago que había estado siguiendo a Felipe, donde dice, oh, yo quiero tener esto, yo quiero tener ese mismo poder para poder bautizar en el Espíritu Santo. Y él ofrece su dinero, una cosa inmunda, para poder adquirir ese poder, ese regalo. Y obviamente Pedro lo va a reprender de una forma muy severa y va a llamarlo a un arrepentimiento total. Pedro va a tener claramente la capacidad de comprender y tener un discernimiento de espíritus. Saber que ese hombre que sí estaba siguiendo, que sí estaba asombrado, no había sido cambiado. Y va a reprender con autoridad y va fundamentalmente a llamar al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué he traído esta palabra que es fundamental? He traído porque tú y yo estamos llamados. No solamente es algo que quieres hacer, sino que tú estás llamado, estás llamada. En donde estés, donde vivas, donde trabajes, donde hagas lo que hagas, estás llamada a llevar su espíritu. Estás llamada y estás llamado a poder ser un portador de esa palabra con autoridad y clamar para que Dios te dé un discernimiento de esos espíritus y puedas ejercer la autoridad donde tengas que ejercer. Ahora, en esto, porque mi vida ya larga de seguir a Dios, he podido encontrarme en esta viña del Señor gente de lo más loca y de lo más increíble. Gente que tiene, sí, efectivamente un don de discernimiento de espíritus. Pero entran a una casa e inmediatamente, está bien, se dan cuenta, maravilloso, tienen el poder de discernir, pero inmediatamente comienzan a juzgar a todos los que están en la casa. Y en realidad no se dan cuenta que la batalla no es contra esas personas. No es agarrar y decir, estas personas son las terribles y las desgraciadas y todo. No. La autoridad tiene que ser en una batalla espiritual. Tenemos que luchar en el espíritu, con el poder de Dios, contra esos espíritus, no contra las personas, sino contra esos espíritus inmundos que han tomado autoridad de esa casa, que han tomado autoridad de esa persona, que han tomado autoridad y han puesto las cadenas sobre esas personas. Porque son cadenas, porque son espíritus inmundos que se han apoderado, que puede ser el espíritu del juego, que puede ser el alcoholismo, la drogadicción, cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de situación de mentira, cualquier cosa. Podemos enlistar todas esas cosas en las que los seres humanos caemos en prisiones. Y aquí viene lo maravilloso, aquí viene lo precioso, y es el poder de un Espíritu Santo que nos va a guiar a tomar autoridad en ese lugar y luego a guiar a las personas, como lo hizo Pedro, al arrepentimiento. Y al arrepentimiento con cambio, porque muchas veces se arrepienten, ¿verdad? Y dura 3 días y vuelven. Y no solamente vuelven, sino que han abierto, han limpiado el lugar y han venido otros mucho peores. y más, ¿verdad? Entonces, el llamado que nosotros tenemos en esta misión especial que Dios nos ha regalado, que es poder penetrar con nuestra mirada,
poder penetrar con nuestra mirada cosas mucho más profundas, es poder entender qué está en ese lugar. Y a partir de eso, comenzar a clamar en el Espíritu para que haya libertad, haya transformación. Con esto voy a terminar. Una vez me dio la oportunidad Dios de ir a una casa. Yo llegué a la casa y era pero evidente. La presencia de espíritus inmundos estaba en todas partes. Y tuve que cubrirme con la sangre preciosa, ponerme la armadura de Cristo, pero comenzar a operar, hablando lenguas, orando y clamando a Dios, dentro mío, ni siquiera en un gran escándalo, ni siquiera en una cuestión que tú dices, wow, que no sé qué, no. Era algo muy íntimo. Pero yo podía ver que gradualmente el ambiente comenzaba a cambiar y comenzaba a cambiar. Y yo podía ver que esas personas que al principio estaban irritadas, molestas, comenzaban a calmarse, comenzaban a tener más paz, comenzaban a dejar de ser encadenadas. Y obviamente esto lo opera el Espíritu Santo, no es algo que yo o que tú en nuestras fuerzas o porque somos mejores ni peores, no, porque ahí hay otro problema también. A veces cuando nosotros recibimos un regalo, nos ponemos el título y nos creemos superiores que los demás. Y ahí está un gran error. Yo creo que la activación del Espíritu Santo, al ser un regalo, todos la pueden tener. Y que si tú estás escuchando el día de hoy este mensaje, tú puedes recibir eso. Y esto no es solamente exclusivo para un ungido y un experto y uno, no. Sí, hay que tener madurez, sí, hay que comenzar a explorar esto en diferentes dimensiones. Pero creo que es muy importante que entendamos que es algo que está disponible para todos. Y cuando eso ocurrió en esa casa, hubo paz. Y gradualmente se abrieron los corazones y muchas cosas fueron soltadas. No les digo que se limpió todo, es un proceso, pero gradualmente se fueron liberando y liberando y liberando. Y son cosas que no un psicólogo, no un psiquiatra, ninguna fuerza humana, y peor una fuerza maligna, porque la maligna lo encadena más y lo empeora todo, va a poder transformar. Es cambiar esos ambientes, es cambiar esos espacios. Y yo sé que esto, para muchos que quizás estén escuchando por primera vez este mensaje, los lleve a decir, ¿qué está hablando? Esto es algo etéreo, es algo muy conceptual, es algo muy... No. Es real. Está operando. Tú vas a tener muchas veces, sin darte cuenta, esa sensibilidad espiritual. Tú vas a entrar a un lugar o ver algo o sentir algo y Dios te va a mostrar eso. Si Dios te está mostrando, ve a Dios, ve a la palabra, comienza a orar aún en tu mente. Comienza a clamar y pedir que Dios te comience a revelar para que se opere ese cambio. No lo hagas en tus fuerzas, no lo hagas acusándolo a la persona, no vayas a atacar a la persona. Ataca al problema, no a la persona. Eso es muy importante, eso lo hacemos inclusive en relaciones humanas, prácticas, ¿verdad? No ataquemos a la persona, ataquemos al problema, ataquemos a ese espíritu inmundo. Y muchas veces, ya les digo, muchas veces somos un poco caóticos y comenzamos a gritar y no sé qué. Y no porque más lo grites o lo menos lo grites, ese espíritu se va a salir o va a estar. Es con qué autoridad estás yendo. Es la autoridad. La autoridad de Dios puede ser muy calmada. Una simple palabra puede llevar a un cambio total. A veces tendrás que ejercer un poco más de voz, sea lo que el Espíritu Santo te guíe. Pero no hagamos fórmulas. Una de las tendencias cristianas es crear un libreto. Y eso obviamente crea un problema en las personas. Las personas comienzan a decir, yo no quiero estar con ese loco, ¿verdad? Porque no entienden, no pueden comprender. No pueden comprender lo que está ocurriendo. Tú quizás lo comprendes. Pero tenemos que actuar con sabiduría. Así que si tienes ese regalo, y obviamente si no lo tienes, vamos a clamar para que lo tengas, porque son regalos de poder tener la capacidad de penetrar con nuestra mirada en lugares profundos. El día de hoy
te invito a que oremos para que Dios nos regale esa capacidad y nosotros podamos llevar libertad donde vayamos, verdadera libertad. Padre amado, te damos gracias por este mensaje. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir cosas tan preciosas y de ese regalo tan maravilloso de poder ser dotados del discernimiento de espíritus. Ese don tan precioso, Señor. Hoy yo clamo, Señor, que la activación de ese don tenga una forma práctica, una forma simple. Padre amado, ayúdanos a entender, Dios, que sí es complejo en una dimensión teológica y espiritual y las cosas que ocurren, pero es algo muy simple porque tú nos regalas a todos la posibilidad de ejercer esa autoridad. Hoy yo clamo, Padre amado, una forma especial que tú derrames de tu espíritu a un pueblo que necesita de eso, a un pueblo que necesita ser desencadenado de tradiciones inmundas, de cosas que nos han estado atando, Señor. Hoy yo clamo, Dios, para una activación en tu pueblo, en las personas, en cada persona que está escuchando este mensaje, Dios, para que su sensibilidad espiritual, para que la comprensión de un discernimiento adecuado de qué es tuyo y de qué no es tuyo pueda activarse, Señor. Gracias por la palabra que estás soltando el día de hoy. Hoy día clamamos, Padre, que tu gloria, que tu luz, que tu esperanza more en nosotros y que nosotros podamos penetrar con nuestra mirada, con ojos profundos, espirituales y con un discernimiento que solamente viene de ti. Te entregamos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, nos vemos esta noche los que puedan. Vamos a estar ya haciendo nuevamente la adoración en nuestra casa. Obviamente, si quieres venir, avísame. Nosotros tenemos adoración en las noches. Empezamos un poco tarde, pero estamos hasta tarde. Así que si tienes y Dios te llama a que vengas a adorar con nosotros, bienvenido. Y si no, pues nos vemos el día domingo en el servicio que ya lo estamos haciendo en persona y obviamente los que continuamos haciendo online en las redes. Que Dios te bendiga y que tengas un día maravilloso. Explora, ponte los lentes para poder ver y penetrar en esos lugares íntimos. Bendiciones. Chao, chao.